Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana a las 10:04 y se incorpora el doctor Héctor Guerrero Heredia, un guerrero. Bueno, mira, sí, en los últimos tiempos le ha hecho honor a su apellido, es un guerrero. Pero hoy van Eso era una película de Warrior, los guerreros, de una pandilla, ¿dónde acuerdas? En Nueva York, en los años 70. No, pero hay mucha película de guerreros, mucha película incluso con ese título. Y Ricardo. Huyó. Bueno, dímelo, estamos aquí. Aquí está tu partner, tu socio. Aquí estoy. Oye, tu socio, que bueno. ¿Viste el estudio, Ricardo? Del Sol. ¿Cuál? Oh, no lo he visto, ¿no? Un año después. Te lo voy a pasar. Yo en España y confirmado en los Estados Unidos. El Sol disminuye 8 veces la propagación del virus. ¿Te acuerdas de la Talvia? Bueno, pero sí. Déjame decirte una cosa. Pero no es que sí, es que te lo voy a mandar. Bueno, ya está. Te lo voy a mandar para que tú veas. Ustedes, que yo vivo cuestionándolo, porque ustedes construyen mucho la autoridad de la referencia. Pero yo siempre le he dicho a ustedes que la verdad cuando surge es propiedad de unos pocos. Llega al final. Oye, la verdad siempre es propiedad de unos pocos. Después que la verdad se socializa. Entonces, como la verdad nada más la entienden unos pocos porque rompe un esquema y destroza otras verdades y otros mitos y otros relatos que han sido por... Mira, que eso fue motivo de chercha y hasta de burla, el tema del Sol. No. Lo que pasa fue, y la realidad esa, se convirtió en un discurso biopolítico. Acuérdate que eso se convirtió en un discurso biopolítico en un momento donde quien decía eso desde marzo, con Z, desde marzo, comenzaron a decir, no, que no es así, porque una de las cosas que destruyó el terror, fíjate, tú has visto países ya de que fumigando. No, pero eso ocurrió por otra razón, pero, Héctor. No, eso fue política. No, hombre, no, mira qué fue. Oye. Chequéatelo ahí, Ricardo, para que tú veas. No, eso es por... Ahora lo estoy viendo. El mismo estudio en Estados Unidos que se hizo en España y ya se catalogó a nivel mundial. No, Observa. Mira por qué. El virus adquirió dimensiones catastróficas en el primer mundo. Y allí se construyeron los relatos explicativos de su naturaleza y su comportamiento. Y esos relatos explicativos surgieron en un escenario frío, no en un escenario de Tarbia ni en un escenario de sol. Claro. Entonces, porque todos los virus estacionales son así. Entonces, ¿cuál es el tema del individuo que es acucioso y que es cuestionador y que procura conectarse con la verdad aunque venga en contra de sus prejuicios? Bueno, comienza a cuestionar verdades establecidas. Y las verdades establecidas ya tienen de por sí un nivel de reputación para la aceptación que hace difícil que los cuestionamientos tengan espacio. Pero ¿dónde se aterriza en República Dominicana? Se aterrizó en un momento de campaña electoral, diferente a 100 y pico de países. ¿Cuántos países tuvieron elecciones? Fíjate, pasó en Corea, pasó aquí, hubo otro país también. En los Estados Unidos, fíjate en lo que se convirtió la biopolítica en los Estados Unidos, donde definitivamente el COVID posiblemente, si vamos a buscar una causa como más contundente, posiblemente el manejo de COVID de Donald Trump lo sacó del poder. Vamos a decir posiblemente, porque de una vez va a salir Ricardo a decir, bueno, que son muchos factores. No, si tú tomas un factor uno,
como determinante. Sí, sí, ese fue pesado, claro que sí. Pesado. Todavía están pagando la consecuencia de eso. Sí, sí, pero está bien, porque es muy aventurado para No, mí. pero el problema está en lo siguiente. Domingo, espérate, papá, baja un poco la general. Óyeme, aquí hubo un problema. La palabra talvia se convirtió en la contra de lo que planteaba, porque lo que planteaban los otros era fumigar la talvia. Salir en camiones. Señores, pero ustedes recuerdan aquella época, eso parecía en 1984. Sí, pero Lo primero, pero déjame decir, Domingo, papá, déjame decir, ¿en serio? está ansioso. No, yo no estoy ansioso, no. Claro Yo que hablo sí. así, yo hablo así desde que comencé la radio en el año 2004. No, déjate de vaina. Tú y yo no me tenemos descuerda. muchos años. Tú eres muy cuerdero. Óyeme, Tú y yo óyeme, tenemos óyeme. demasiados años. Ustedes recuerdan en un momento dado que si no lo decíamos nosotros iba a continuar. Ustedes no se recuerdan que a las 5 de la tarde sacaban todas las sirenas Sí, de los bomberos. Eso es verdad. ¿Tú sabes para qué? Sí, pero eso es verdad. Para instrumentalizar la pandemia. Pero entonces, después de eso, ¿qué intentaron sacar? Unos camiones que venían en caravana, todito con las cosas, haciendo de que una fumigación. Y uno se quedaba y decía, coño, pero yo tengo desde el 1984 estudiando medicina. Y la lógica, primero la lógica y después la biología del virus. Dice, es que ahí no puede haber virus. El problema no es fumigar una talvia. Y al final los alemanes hicieron un estudio 8 meses consecutivos. Dijeron, es embuste, ni una superficie. Ninguna superficie. Entonces, ya no solamente la talvia caliente, como decía yo, porque yo decía la talvia lo planteaba por el verano, lo planteaba por el salitre, lo planteaba por todo. No. Es que no hay virus en la superficie y punto, hasta fría. Sí, oye, Héctor, pero el origen de eso, el origen ¿por qué la gente rechazaba? El origen de esa actitud residía en el hecho de que los relatos explicativos del comportamiento del virus, su naturaleza y demás, venían desde el frío. Porque, claro. Oye, eso se descubre después, cuando comienzan a ver, coño, ¿y por qué en Haití y en África no hay un viaje de contaminado en un desorden? El fenómeno Tailandia, decía yo, el fenómeno Vietnam. Exacto. Lo decía. Ahora, pero a mí no me sorprende el hecho de que la gente siempre esté arisca, tenga dudas, se muestre huraño, y más el dominicano, que siempre tiene el síndrome del gancho. A mí no me sorprende la teoría de conspiración, nada de eso. Señores, la vacuna fue la variable más atacada cuando se habló de ella. Sí. Y mírenlo ahí, es para crear una vacuna, para venderla. Mírenlo ahí, es para crear una vacuna, para enriquecerse, no para disminuir la población. El objetivo más atacado es el que va a terminar salvando la humanidad. Así es. Sí, así pero yo pregunto, señores, ¿por qué ese comportamiento? Porque yo creo que ahí que debemos nosotros ir. Había un comportamiento electoral en este país, había una división electoral. Aparte de lo electoral. Político. Pero en el discurso universal nosotros no somos nadie. Oye, somos nadie en el discurso universal. Ahora, pero el nuestro, el local, es que bueno, estamos hablando de un discurso local que se armó aquí. Porque lo que tú planteabas era un discurso de dimensión universal. Porque el hecho, eso vino a descubrirse después. Hasta el Caribe, también se coge el Caribe entero y se da cuenta que en el Caribe no ha sido igual. Yo soy testigo de eso. Diario. Y te respetaba y asumí ese discurso sin tener, tú sabes que yo soy arisco para asumir discursos de otros, sin tener ni siquiera las herramientas científicas de las que tú disponías para llegar a esas conclusiones. Yo lo repetía, porque el sentido común prácticamente me decía que eso tenía lógica. Sentido común. El menos común de los sentidos. Correcto. Entonces, yo lo asumía. Ahora, el comportamiento de rechazo, ¿dónde que se da? Si nosotros nos llevamos del comportamiento de las redes, el análisis que debemos hacer es a partir del comportamiento de la gente poco ilustrada, porque en las redes el dominio está en manos de la gente menos formada, porque es muy abierta, es muy libre. No es lo mismo, no es lo mismo ir a la televisión a hablar que escribir un disparate en Twitter. No es lo mismo leerte un libro
que leer un Twitter. Bueno, eso se sabe, esa es la banalidad del mal, Entonces, que todo el mundo, la banalidad del mal, la superficialidad, la sociedad del espectáculo. O sea, se ha interpretado tantas veces eso que tú acabas de decir, que es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, esa interpretación de esa verdad lo han hecho los últimos 20 grandes filósofos, sociólogos, porque como hemos dicho, la filosofía y la ya tiene la mitad de la, tiene la cintura, tiene la cintura en la sociología. En la sociología, todo es sociología, definitivamente. Bueno, todo no, porque vamos a caer en la biología, pero la misma biología, la sociología es biología social, de cierta forma. O sea, la forma como, por ejemplo, Byung-Chul Han te dice a ti, es que ya no somos hombres con discursos, sino personas con deseos. Óyeme, cuando te traduce ese concepto individual y te lo lleva a la sociedad y que tú lo ves desde afuera y dices, óyeme, es así. Por supuesto que la superficialidad. Ricardo y yo tenemos ¿cuántos años haciendo tanto panorama como haciendo este tipo de interacción? Y hablando... Como en la anterior casa, en el recetario de la anterior casa. Entonces, no, y en panorama tenemos ¿cuántos años ya? Sí, como 8 o 10 años. Como 8 o 10 años que yo entré de pitcher tapón. No, te adueñaste la vaina. Que no bueno, pero ya es otra cosa. Y nadie lo nombró coordinador y él se puso. Y él se nombró coordinador y se puso en el centro de la coordinación. Así mismo. Ahora, yo quisiera que Ricardo hiciera un ejercicio biológico médico. Quítate filosofía, derecho, comunicador. No. A mí me gustaría que un científico, uno solo de la bolita del mundo, se atreviera a explicar o aproximarse a una explicación del fenómeno COVID y Haití. O sea, yo quisiera que alguien, mira, una de las variables me la dio a mí la profesora Amparo Chantada, de la época de la época de mi padre allá en la UAS. Me dijo, Héctor, en Cuba no hay COVID, no hay mucho COVID, ni en Haití, porque no hay movilidad. O sea, el haitiano vive en la... sí, y es verdad, oye esto, Domingo. El haitiano que vive en Petionville se queda... En Petionville no, esos son los millonarios, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier barrio, no tiene capacidad de moverse. No hay transporte, igual en Cuba. Para tú moverte de Camagüey a La Habana, tú tienes que sacar una visa más difícil que la americana. Entonces, no se mueven esas poblaciones geográficamente, geosocialmente, no se mueven. Mientras que el dominicano tiene, primero, una de las redes de carretera más grandes que hay en Latinoamérica, increíblemente. Y el dominicano se mueve, además de que hay un intercambio turístico muy fuerte. Entonces, el haitiano se queda en su pueblo y no sale de su pueblo nunca. Pero, nunca. ¿Y los centroamericanos? Los centroamericanos viven migrando. Los centroamericanos tienen un clima muy diferente. Baja tasa de infección. Porque tienen definitivamente tienen el influjo del clima, el influjo del sol. ¿Y por qué no le aplicamos esa lógica a los haitianos que tienen una temperatura más alta que la nuestra? Pero es por el tema de la deforestación. No, definitivamente alguien tiene que definir qué pasa en Haití. Señores, decir 252 muertes, es decir, a menos de un muerto diario. O sea, ha seguido matando más el dengue, la tuberculosis y la malaria en Haití que el COVID. Mira, tiene que meterle 3 variables. 3. Una, la edad promedio. La edad promedio. Que es más baja, porque la expectativa de vida en Haití es más baja que la nuestra. 60 y pico todavía. Exacto, la edad promedio. 1. Es una población más joven. El 2, no movimiento. El no movimiento. 3, lo que limita la circulación comunitaria del virus. Claro. Porque eso está claro. La circulación comunitaria de cualquier virus es determinante en la dimensión que tenga la epidemia. Totalmente, en definitivamente. Y 3, esos 3 para que no lo... El clima. La 3. Otra cosa, otro detalle. Fíjate que la costa dominicana es mucho más pequeña que la costa haitiana. A la costa haitiana ser 2 penínsulas finas, tipo Samaná, tú te das cuenta que Haití son 2 brazos. Tienen mar por todos los lados.
tienen mar por arriba y por abajo, ¿entendiste? Sí. Entonces, eso significa que el haitiano no vive a menos de 30 kilómetros del mar. No. ¿Te diste cuenta? Está cerca. Entonces, clima, salitre, costa. Señores, los españoles instintivamente, ¿qué hicieron? ¿Tú te acuerdas, Ricardo, la foto en Málaga y en Andalucía sacando los pacientes de COVID hasta intubados, los sacaban a la costa, a que respiraran el aire del mar? A que cogieran yodo. A que cogieran yodo y salitre. Sí. Ahora, este estudio, que es el origen de la conversación, este estudio sobre el sol, que al principio cuando se mencionó todavía como una hipótesis, sí, ni siquiera como una teoría, sino como una hipótesis, fue objeto hasta de burla, ¿no? En el país. Uno de los atrevimientos más grandes que tiene la ignorancia es cuestionarlo todo y dar respuesta. Claro. O sea, eso es común. Y si tú le echas a esa ignorancia una pizquita de sesgo político. Está bien, pero oye, Héctor, eso pasó en Estados Unidos, que es un país súper desarrollado. Sí. La visión y la óptica de Donald Trump hizo aparecer gente como un señor llamado Jay Angeli, el famoso Yellowstone Wolf, sí, el que se vistió de bisonte, sí, y crear sitios dedicados únicamente a desmentir todo lo relativo al COVID. Decir que fue creado en un laboratorio y que se le escapó a los chinos. Y la mascarilla, y lo de la mascarilla, señor. Y atacar la mascarilla y atacar cualquier tipo de restricción. Y por último, atacar la vacuna. Y eso tenía convocado a millones y millones de seres humanos. Todavía hasta hoy hay gente que dice, no, que la vacuna, viendo que ya van más de 500 millones de personas vacunadas, sí. Más de 500 millones. Y todavía hay gente que tiene teoría de conspiración con la vacuna. Ya en Israel va para el 60% ya de la segunda dosis. Porque a mí eso no es lo importante. Lo importante es que ya cayó a menos de un 12% las habitaciones de cuidado intensivo. Sí. Eso es lo importante. Y que había reducido en un 98% la muerte de personas mayores. Ya, eso es la clave. Por ejemplo, mira ahora. Yo le digo a mis alumnos siempre que la ciencia no es perfecta ni es santa. Que se equivoca y puede hacerlo una y otra vez, equivocarse. Pero es ahora, al final, la elaboración que las evidencias permiten y posibilitan en la ciencia termina imponiéndose. No importa el color, la religión ni la raza. Pero tú sabes lo que está pasando con el COVID hoy es una realidad en el mundo entero. Ricardo, tú díselo llanamente a la gente. Oye, la ciencia termina imponiéndose porque la ciencia busca la verdad de manera inevitable. Oye, y cuando se encuentra con la verdad, y como es demostrable lo que en ciencia se consigna, ya finalmente, como es demostrable lo que en ciencia se consigna, termina convenciendo a la gente. Esa es la diferencia, claro, entre las ficciones. Entre la verdad y la mentira repetida. Exacto. La mentira repetida, la mentira repetida, la mentira repetida, la mentira repetida. Pero la mentira repetida te crean las ficciones muchas veces. Y las verdades te demitifican las ficciones y la convierten en realidad. La verdad, como decía un psicoanalista que no es amigo mío ni de Ladio, que anda por ahí, la verdad solo duele una vez. Ay, pero qué dolor. Mira, te digo, sería te voy a decir algo. En un año o probablemente en 6 meses, derrumbada la mayoría de las teorías, de las opiniones y de todas las invenciones disparatadas, en un año, con la proyección de un aumento de la población tan vasto como el que se tiene para el 2050, 2030. Todo eso, Héctor, va a ser como un material primitivo, ¿no? De antigüedad, porque el mundo de hoy es muy rápido. Sí. Y todo eso, como queda patentizado para siempre a través de las redes y la imagen, ¿sabe qué van a hacer los nietos de nosotros? Reírse. Ve acá. Esa gente estaba en la edad de la piedra tallada. Oh, pero una de las cosas que dejó China de hacer a los 2 meses eran las famosas fumigaciones. ¿Tú recuerdas? ¿Tú te recuerdas? Sí. Porque era que era una imagen
Era una imagen dura ver a 10 astronautas con unas cosas fumigando las calles. Óyeme, eso creaba óyeme, el bioterror, la biopolítica, la necropolítica, la psicopolítica de Byung-Chul Han, todo se fue confluyendo y decían, no, pero míralo aquí donde está, míralo aquí. Mira. Ahora, lo contrario también le resultó follón a Donald Trump. La negación de ese terror, porque fueron los extremos. Fue de un lado al otro que se fueron los Sí, Héctor, pero fíjate lo que es la ciencia, como que no es que nosotros estamos haciendo un edificio o un panteón a la ciencia. Anthony Fauci, el reputado y respetable médico Tacho. que estaba al lado de él y que él llegó hasta querosearlo, en palabras de dominicano. Pero aqueroseado. Pero el hombre mantuvo inmutable como una roca. Y al final, Héctor, los mismos viejitos que decían que no se iban a vacunar y que no, que es una manera de controlarnos. Son los primeros que se vacunaron en Estados Unidos. Los primeros que se vacunaron. Y eso significa algo, Ricardo. Por eso es que yo soy poco populista. El poder de la ignorancia es tan breve como el consumo de algo en la posmodernidad. Así mismo es. Así la ignorancia lo es todo. Pero en este momento. Pero es breve. Pero dura poco. Dura muy poco. Dura 72 horas. Dura muy poco la ignorancia. Por eso no se le puede tener miedo a la ignorancia. Claro que no.